Ha sido una bendición simplemente sentarse y escuchar las alabanzas a Dios y realmente anhelo ese día, así que estoy tratando de poner esto en mi cinturón aquí. No esperan con ansias el día en que todas las cosas sean hechas nuevas y estemos en ese mar de cristal y estemos unidos con los coros del cielo y el coro celestial esté cantando y mi alegre ruido se mezcle con su armonioso canto y que tengamos un tiempo maravilloso alabando a nuestro Padre Celestial. Así que gracias hermanos por esa hermosa música, gracias por la hermosa interpretación. ¿Dónde está el hermano Nathan? Él está por allá, gracias hermano. Venía escuchando a Andrea Bocelli en el camino para acá, cantando El Padre Nuestro, y cuando empezaste a hablar pensé, pensé que estaba en YouTube hoy, no, está aquí en la iglesia con nosotros. Y fue absolutamente hermoso. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Me gustaría agradecer al pastor Piroski por su amable invitación para venir y hablar aquí nuevamente. Siempre es un privilegio y una alegría regresar aquí a la iglesia de Elmhurst. Y veo que tengo mi barba de COVID ahí en la pantalla. Mi hija dice que parece un mapache, pero cuando me lo dijo y siendo ella una adolescente pensé, quizás debería quitarme esto. De todos modos, es bueno estar de vuelta aquí con todos ustedes y compartir la palabra de Dios. Este es un sábado de libertad religiosa, así que vamos a tener un sermón sobre la libertad religiosa. Y el sermón de hoy es algunos de ustedes saben que prediqué un sermón hace unas 5 semanas en la iglesia Village, en el sábado de libertad religiosa. Ese sermón ha dado la vuelta al mundo. Ahora está en, no sé, 10 o una docena de idiomas y sigue circulando. Y podría decir que es un sermón que me seguirá en la infamia por el resto de mi vida. Así que este sermón aquí es una especie de extensión de aquel, pero estoy tomando un enfoque un poco diferente. Yo creo que estamos viviendo tiempos trascendentales. Saben, yo crecí en Inglaterra, como dijo el pastor Piroski, y observamos desde nuestro lado del muro de Berlín cuando el muro cayó en 1989, sin darnos cuenta de que estábamos presenciando la historia ante nuestros propios ojos. Y lo que estamos viendo hoy es otro momento histórico en la historia mundial. Estamos viendo movimientos de diversos tipos en nuestro mundo actual, hombres corriendo de un lado a otro, algunos con el corazón desfalleciendo de miedo. Pero nosotros conocemos la historia como adventistas y la buena noticia es que Jesús viene otra vez. Ajá. Así que podemos cantar con ese himno que Jesús viene otra vez y podemos alzar la trompeta y dejar que suene fuerte, porque conocemos el final de la historia y es que Jesús viene otra vez. Así que pase lo que pase en este mundo, siempre debemos mantener en nuestra mente el hecho de que conocemos el final de la historia y el final de la historia es bueno para los santos de Jesucristo. Así que les invito a inclinar sus cabezas conmigo y vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, nos estamos reuniendo aquí hoy en el día de reposo en Elmhurst. Señor, te agradezco que esta congregación esté unida. Señor, en su mayoría hemos superado el COVID y queremos darte las gracias por cada persona que está sentada en los bancos hoy y por aquellos que nos están viendo en línea. Padre, te damos gracias por el don de la vida, la promesa de la vida eterna y te agradezco que camines con nosotros día tras día. Señor, al reunirnos hoy en la libertad que tenemos en esta nación, pedimos que tu Espíritu se mueva en nuestros corazones y mentes poderosamente y profundamente. Señor, por favor, habla a través de mí. Por favor, habla por mí. Que mis palabras provengan de tu trono de gracia. En el nombre de Jesús, hombres, oro. Amén. Así que, sí, como estaba diciendo hace unos minutos, esto es a modo de introducción y quizás se pregunten, ¿por qué? ¿Qué título tan extraño para un sermón? En un momento explicaré por qué el título es así. Pero hace unas 5 semanas prediqué un sermón titulado Un llamado a la nobleza adventista y ese sermón ha generado una amplia gama de comentarios de todo el mundo. Eh, Algunas de esas cosas son cosas que preferiría no haber visto, pero así es como es. No puedes cambiar eso. Y solo diría a quienes han escrito cosas así, que saben, de verdad no les guardo ningún rencor. Perdono libremente porque Jesús nos mandó a perdonar. Y así que cuando uno predica hoy en día, él parece que si digo me gustan las manzanas, todos los que prefieren las naranjas se te echan encima. Quiero decir, hoy en día casi no puedes decir nada sin que, ya sabes, la gente te critique por algo. No puedo creer que no te gusten las naranjas, eres naranjafóbico, solo me gustan las manzanas.
Así que hoy en día, si predicas sobre casi cualquier cosa, vas a recibir algún tipo de respuesta. Estamos viviendo en un mundo tan polarizado, pero me gustaría compartir, y esta es la primera vez que lo hago desde aquel sermón, que cuando prediqué ese sermón, he sido inundado por una ola de apoyo de adventistas en todos los rincones del mundo. Adventistas en Ruanda que estaban escondidos en los bosques del este del Congo, por miedo a lo que pudiera sucederles. Adventistas en Sudáfrica, adventistas en Asia, adventistas en América Latina, adventistas especialmente en Canadá, adventistas en Austria y Alemania. Ha habido una ola de apoyo. De hecho, mi esposa ha estado preguntando por mi teléfono, que no tengo conmigo. Ha estado vibrando sin parar durante 5 semanas, con desconocidos tratando de contactarme para decir gracias por lo que dijiste y estamos orando por ti. Así que quiero comenzar diciendo que vivimos en un mundo donde puedes sentir que eres olvidado o marginado, o que te miran por encima del hombro debido a las decisiones que tomas. Pero no es así. Existe un movimiento mundial de adventistas que todavía se aferran a su conciencia en diversos asuntos. Y no estás solo. Dios tiene a sus 7000 que aún no han doblado la rodilla ante Baal y esperemos que nunca la doblen. Entonces, el título, ¿por qué llamé a mi sermón anterior? Un llamamiento a la nobleza alemana. Bueno, como saben, me gusta leer historia. Y en 1520 Martín Lutero escribió un llamamiento al pueblo alemán y lo tituló Un llamamiento a la nobleza alemana. Y este fue un llamado para que defendieran los principios de la Reforma. Y esto fue lo que les dijo. Veamos. Introducción. Estructura del sermón. Muy bien. En un momento veremos lo que él dijo. El llamamiento a la nobleza alemana, 23 de junio de 1520. Esto es lo que dijo Martín Lutero. Él dijo, cito, los romanistas, es decir, la Iglesia papal, han levantado 3 barreras contra toda reforma. Cuando el poder temporal los ha atacado, han negado su autoridad y han afirmado que el poder espiritual era superior a él. Cuando alguien los reprendía usando las escrituras, respondían que nadie excepto el Papa podía interpretar las escrituras. Cuando se les amenazaba con un concilio, la respuesta era, nadie excepto el sumo pontífice tiene la autoridad para convocar un concilio. Así que este llamamiento de Martín Lutero era un llamado a la nobleza alemana y al pueblo de Alemania, a no abandonar los principios de la Reforma, a mantenerse firmes en los principios de la Reforma. Y así el llamamiento se extendió por toda Alemania, se difundió ampliamente, se volvió viral. Quiero decir, hoy en día decimos que las cosas se vuelven virales. En aquellos tiempos las cosas se imprimían en prensas como la que inventó Gutenberg y sus panfletos se enviaron por toda Alemania, recorrieron toda Europa y tuvieron una influencia poderosa sobre la gente. La nación alemana en particular se unió en torno a la causa de la Reforma y a apoyar a Martín Lutero. Los oponentes de Martín Lutero, en contraste, ardían de deseos de venganza por las 95 tesis y todo lo demás que él había escrito, y urgieron al Papa León X a tomar medidas decisivas contra Lutero. El Papa estuvo de acuerdo y se decretó que las doctrinas de Lutero debían ser condenadas de inmediato y sin contemplaciones. Se concedieron 60 días a Lutero y a sus seguidores, después de los cuales, si no se retractaban de sus enseñanzas, serían todos excomulgados. Y pensamos, bueno, eso no suena tan mal. Pero ser excomulgado era la sanción máxima, la más extrema que la Iglesia podía imponer sobre ti. Podías ser prohibido de predicar, podían retirarte tu estatus doctoral por parte de las universidades. Podías ser puesto bajo prohibición, podías ser sometido a censura, pero si eras excomulgado, significaba que no podías participar en la misa, no podías asistir a la iglesia, no podías casarte, no podías ser enterrado. Bueno, obviamente te enterrarían, pero no. Tú no serías enterrado en tierra sagrada, te enterrarían en como tierra común y no tendrías esperanza de vida eterna. Así que ser excomulgado en aquella época por el papado era algo sumamente grave y la gente estaba aterrorizada por esto. Y así, el Papa León X emitió una bula papal, que es una proclamación, técnicamente se llama bula, emitió una bula en junio de 1520, que era una condena global de ese predicador problemático, Martín Lutero. Pero debido a varios factores logísticos, eso no llegó a Martín Lutero hasta unos meses después. Esa bula se titulaba Exsurge Domine, que significa Levántate, oh Señor.
Y ese era el título de la bula: Levántate, oh Señor. Y luego, los cardenales redactaron la bula para el Papa, y él añadió una introducción escrita a mano. Y lo que escribió fue: Levántate, oh Señor, y juzga tu causa. Un jabalí salvaje ha invadido tu viña. De ahí el título del sermón de hoy: Un jabalí salvaje en la viña, ya que también estoy bajo condena global, como algunos podrían decir. Así que el título, Un llamado a la nobleza adventista, fue elegido hace 5 semanas para dar un contexto de reforma, basándose en las famosas palabras de Lutero que ven en la pantalla, que pronunció en la Dieta de Worms. Y como adventistas y como protestantes deberíamos conocer estas palabras famosas. Al final de su entrevista con los cardenales, y con la nobleza reunida de Alemania observándolo, y el emperador del Sacro Imperio Romano viéndolo, fue uno de los eventos más destacados de la Edad Media. Había cientos de personas observando, vestidos con sus galas medievales, y la reforma estaba en juego. Y a Martín Lutero se le ordenó retractarse. Retráctate, retráctate o serás castigado. Y su respuesta al final de esto fue la siguiente. Él dice: a menos que se me convenza por las Escrituras y la razón clara, no acepto la autoridad de los papas y los concilios porque se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva de la... ¿Qué? La palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni voy a retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Amén. Algunos historiadores dicen que él dijo: como aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. No está del todo claro si realmente dijo eso, pero ciertamente sabemos que dijo esto aquí: que Dios me ayude. Amén. Así que quiero detenerme por unos momentos esta mañana en nuestra conciencia y qué es exactamente nuestra conciencia y cómo nosotros como adventistas entendemos el funcionamiento de la conciencia. He hablado en algunas otras ocasiones sobre bíblicamente. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo sabes que tienes conciencia? ¿Qué significa no tener la conciencia cauterizada? ¿Cómo nutres tu conciencia a través del estudio de la palabra de Dios? Así que no voy a abordar ese tema aquí hoy. Quiero hablar sobre cómo nosotros como adventistas llegamos a nuestro entendimiento de la conciencia a través del curso de la historia, y vamos a retomarlo nuevamente con Martín Lutero. Así que vamos a llegar a la conciencia, que es nuestro derecho espiritual de nacimiento como protestantes. Así que esencialmente nuestra conciencia es la facultad dada por Dios mediante la cual el Espíritu Santo te da conciencia de la moralidad de determinadas acciones, pensamientos o hechos. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, vamos a comenzar con Martín Lutero. Hay una estatua de él en Nuremberg de mediados del siglo XVI. Su contribución revolucionaria a tu libertad religiosa hoy en día fue argumentar que tu relación con Dios debe estar libre de la intercesión de la jerarquía católica. Es decir, no necesitas acudir a un sacerdote para encontrar el perdón de tus pecados. No necesitas acudir a un sacerdote para para confesar tus pecados. No necesitas acudir a un sacerdote para que te interpreten las Escrituras. No tienes que acudir a un sacerdote para recibir el don de la salvación, ya que Dios se comunica directamente contigo a través de tu conciencia y de tu comprensión del Evangelio. Él argumentaba que cualquier persona guiada por su conciencia puede comunicarse con Dios y buscar y recibir el perdón de nuestros pecados, de los tuyos y los míos, y la promesa de salvación, sin que un sacerdote escuche la confesión, declare la absolución, determine la penitencia o pervierta la cena del Señor, convirtiéndola en misa. Y así la conciencia se convirtió en el pensamiento de Martín Lutero, y desde entonces en el pensamiento protestante, en el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Es ahí donde Dios se conecta contigo más que en cualquier otro lugar. Yo he hecho a través de tu conciencia y de la razón santificada. Y los cristianos, según los escritos de Martín Lutero, deben ser guiados por la comunicación con Dios a través de su conciencia y de su comprensión del Evangelio. Lutero defendió la libertad de conciencia por encima de la ley eclesiástica medieval, conocida como derecho canónico, y de la supremacía papal. Y mi sermón de hace 5 semanas fue esencialmente un argumento de que mi conciencia no está sujeta a las determinaciones de un comité distante, lo que nos lleva a Roger Williams. Ahora, Roger Williams, y por cierto, puse esa diapositiva ahí. He leído muchos libros en mi vida. Una biblioteca es un trabajo de amor porque por cada 10 libros que lees, regalas 8 y te quedas con 2.
¿De acuerdo? Lees 10 libros y de 8 de ellos piensas algo así como, bueno, realmente no quiero volver a leer eso. No hay mucho de utilidad ahí. Así que entonces lo regalas. Las lamas de la cama debajo de mi colchón, las que van de lado a lado, se rompieron hace algunos años, así que ahora tengo pilas de libros debajo de mi cama sosteniendo las varillas de metal que mantienen mi colchón arriba. Y así, si un libro es realmente terrible y es de tapa dura, va debajo de mi cama y sostiene las lamas de metal. Y cada par de años tengo que reemplazarlos porque las lamas se han ido, la varilla de metal ha bajado y ha terminado cortando los libros. Cuando alguien me pregunta, ¿te gustó el libro que te regalé? Yo digo, sí, está justo al lado de mi cama día y noche. Así que una buena biblioteca es un libro que es de cada 10 libros que lees, te quedas con 2 y regalas 8 que no vale la pena conservar. Con suerte, no están tan destrozados como para que puedas regalarlos como un regalo de Navidad a alguien. Así que de todos modos, he llegado a la conclusión en mi vida de que si tuviera un solo libro, además de la Biblia, El conflicto de los siglos y el deseado de todas las gentes, sería este libro de aquí. Aquí estoy, La vida de Martín Lutero. Creo que todo adventista debería leer este libro. Quizás sea el libro más emocionante sobre la reforma que jamás leerás. Está escrito como una historia. No tiene teología seca. La versión que tengo tiene estos hermosos grabados en madera del siglo XV, tallas. Así que realmente es algo antiguo y puedes conseguirlo por unos $15 en Amazon. Y tenemos estos grabados originales de la época de Lutero con escritura alemana. Así que te animaría, si nunca has leído este libro, a que lo compres. Este costó 60 peniques, obviamente eso fue hace tiempo. Pero puedes conseguir estas cosas en Amazon. Aquí estoy, de Roland Bainton. Es un libro que recomendaría a todo adventista leer y te animaría a que, ya sabes, después del sábado, si no tienes uno, consigas una copia, porque es una lectura apasionante. Te das cuenta de cómo Dios obró a través de Martín Lutero y los primeros años de la Reforma. Pero esto nos lleva a Roger Williams, porque Roger Williams, este hombre aquí, nació en 1613, poco después del fallecimiento de Martín Lutero. Él nació en Inglaterra, no en Alemania, y Wallen nació en una nación polarizada, y nosotros también vivimos en una nación polarizada. Él nació en una nación que estaba polarizada entre un parlamento protestante y un rey que reclamaba el derecho divino de los reyes para gobernar, el rey Carlos I, y además tenía inclinaciones católicas. Y el parlamento protestante no confiaba en él, el rey pseudo-católico, temiendo que él impusiera la Inquisición en Inglaterra. Así que fueron a la guerra, y fue ahí donde Oliver Cromwell, seguramente han oído hablar de Oliver Cromwell, lideró al parlamento protestante, conocidos como los cabezas redondas, ahí contra los caballeros que luchaban por el rey Carlos. Bueno, lo mismo. La Guerra Civil Inglesa comenzó en la década de 1640 y terminó con el rey Carlos I perdiendo la cabeza. Fue decapitado, pero Roger Williams huyó justo antes de la Guerra Civil y llegó a la colonia de Massachusetts en 1631. Ahora bien, Roger Williams fue un hombre adelantado a su tiempo y uno de los pensadores más influyentes en la historia de Estados Unidos. Él rechazó el concepto que tenían los puritanos de fusionar su fe puritana con el gobierno civil. Lo rechazó porque argumentaba que veníamos de la persecución en Inglaterra y además, ¿por qué venir a América y empezar a perseguirnos unos a otros de nuevo? Esto no tiene sentido. Si vinimos aquí por libertad, debemos entender lo que realmente significa la libertad de conciencia. Ahora bien, debido a sus ideas, pagó un alto precio. Y, según cuenta la historia, se vio obligado a huir de la colonia de Boston en pleno invierno de 1636. Fue un invierno terrible, realmente terrible. ¿Y a dónde fue? Se fue a lo que hoy es Providence y fundó Rhode Island. Ahora, Roger Williams era un amigo cercano de la tribu nativa americana Narragansett. Escribió un libro sobre su historia. Entendía su idioma, los defendió en los tribunales de Inglaterra, cuando les estaban quitando sus tierras y, como era amigo de los indios Narragansett, ellos lo apoyaron cuando fue expulsado de la colonia de Boston, de Massachusetts. Entonces Roger Williams, ¿cuáles eran sus pensamientos sobre la libertad religiosa? Y hoy en día diríamos, bueno, estamos de acuerdo con todo lo que dijo, pero en ese momento lo que él decía era realmente revolucionario. Así que esto es un resumen de lo que él dijo. Primero, él dijo, este es un resumen hecho por el académico Edward Ebel, quien dice, la conciencia es un don de Dios. ¿Estarías de acuerdo con eso? Tu conciencia es un don de Dios.
la voz de Dios dentro del hombre. Como voz de Dios, la conciencia es el medio por el cual una persona se comunica con Dios. Por lo tanto, la conciencia es tierra sagrada, siendo tanto una manifestación de la obra de Dios como el vínculo del hombre con Dios. A través de la conciencia pueden ocurrir actos genuinos de fe. Es la base por la cual te conviertes en creyente. Y tal vez incluso en un verdadero creyente al seguir e encontrar el propio camino hacia la salvación. Así que Roger Williams argumentó y escribió mucho al respecto que la conciencia debe considerarse inviolable. No se puede tocar la conciencia de alguien, porque es nuestro camino hacia Dios y es un aspecto inalienable de ser humano. Es lo que nos separa del reino animal, el hecho de que tenemos conciencia y podemos comunicarnos con nuestro Creador y Él puede hablarnos a través de nuestra conciencia. Por lo tanto, violar la conciencia es violar la obra de Dios y nuestra dignidad inherente como seres creados a imagen de Dios. Negar la conciencia es, por lo tanto, negar la libertad religiosa y defender la libertad religiosa. Significa que honramos y respetamos y defendemos las conciencias de nuestros hermanos y hermanas. Quiero pausar un momento y decir que dicen que soy antivacunas, no lo soy. He tenido antivac, cada vacuna conocida por el hombre está flotando por mi cuerpo, excepto la vacuna contra el COVID. Pero sí afirmo que tanto si decides ponerte la vacuna como si no, realmente no me importa. Simplemente creo que deberías actuar en buena conciencia, sin coacción y con consentimiento informado. Así que esa es más o menos mi postura sobre ese tema. No estoy en contra de la vacuna, estoy en contra de la coacción, porque una vez que aceptamos el principio de que el gobierno puede poner cosas en tu cuerpo, entonces eso es un terreno muy resbaladizo. Quienes recuerdan la Unión Soviética saben que a los cristianos los metían en instituciones mentales en Rusia, hospitales psiquiátricos y les daban drogas psicotrópicas para hacerles perder la razón. Y eso fue una violación de su conciencia y de su autonomía corporal, y se usó para justificar y decir que estos cristianos realmente estaban locos. Así que una vez que admites la posibilidad de insertar algo a la fuerza en el cuerpo de alguien en contra de su voluntad y de su conciencia, no tienes idea de a dónde puede llevar ese principio. Ya lo hemos visto dentro de nuestra propia memoria, a dónde lleva ese principio. Ahora, debido a las discusiones de Roger Williams sobre este tema, él llegó a la conclusión lógica de que, por lo tanto, como todos tienen una conciencia y todos tienen igual acceso a Dios, esto naturalmente resulta en la necesidad de la tolerancia. Tolerancia. Él argumentó que desde una perspectiva bíblica debemos respetar la conciencia de otras personas, sin importar su fe, y fue revolucionario. Él dijo, debemos respetar la conciencia de los protestantes, y los puritanos decían amén a eso. También dijo que debíamos respetar la conciencia de los católicos, de quienes los puritanos habían huido. Además, argumentó que debíamos respetar la conciencia de lo que él llamaba el turco, que hoy diríamos musulmanes modernos, y también la de los judíos y la de los nativos americanos. Así que él argumentó que, dado que todos tienen conciencia, todos tienen acceso a Dios a través de ella. La conclusión lógica para la libertad religiosa es que desarrollemos una sociedad tolerante, donde respetemos y honremos la manera en que Dios obra en la mente de las personas. Para proteger la conciencia, esa es la siguiente pregunta. Williams venía de Inglaterra y Europa, donde existían iglesias estatales. En Inglaterra existía la Iglesia de Inglaterra, que había perseguido a los disidentes. ¿Sabes? En Europa había habido persecución por parte de la Iglesia católica hacia los reformadores protestantes. Y por lo tanto, Roger Williams argumentó, y la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo con él hoy en día, que por eso se necesita una separación entre la Iglesia y el Estado. Una vez que unes la Iglesia y el Estado, como por ejemplo el Papado o la Iglesia de Inglaterra, que es la Iglesia oficial del Estado en Inglaterra, entonces inevitablemente tienes persecución de las minorías disidentes. Es así como la noche sigue al día, cuando unes la Iglesia con el Estado, terminas con persecución. Esto ocurre hoy en día. Eso no pasa, Pastor Brian. Sí, sí sucede. Si vas a Grecia, por ejemplo, Grecia es la fe oficial, allí es la Iglesia ortodoxa griega. Ser griego significa que eres ortodoxo. Ser ortodoxo significa que eres griego.
Si eres un ortodoxo griego que quiere convertirse en adventista, no solo pierdes tu identidad ortodoxa, sino que hasta cierto punto pierdes tu identidad griega. Y así, cuando fusionas el nacionalismo y la religión en una iglesia estatal, se vuelve muy, muy difícil para las personas aceptar los mensajes de los tres ángeles, porque no solo estás renunciando a tu fe, hasta cierto punto estás perdiendo parte de tu identidad como ciudadano del país del que provienes. Así que Roger Williams abogó por la separación de la iglesia y el Estado. Su cita más famosa sobre esto está allí en la pantalla. Él dijo: cuando han abierto una brecha en el seto o muro de separación entre el jardín de la iglesia y el desierto del mundo, Dios siempre ha derribado ese muro, ha quitado el candelero y ha convertido su jardín en un desierto, como hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué está diciendo en esa primera parte? Él dice que cuando tenemos un muro de separación entre la iglesia y el Estado, y la iglesia es el jardín de Dios y él es el mundo allá afuera es el desierto. Cuando empezamos a abrir agujeros en esa separación entre la iglesia y el Estado, entonces lo que sucede es que Dios derriba el resto del muro, y en lugar de que el mundo se convierta en el jardín se vuelve indistinguible del mundo. Por lo tanto, él dijo: si puedo leerlo desde aquí, me estoy haciendo viejo, ¿saben? Necesito que me revisen los lentes. Y que, por lo tanto, si él, es decir, Dios, alguna vez se digna restaurar su jardín y paraíso nuevamente, necesariamente debe estar amurallado, apartado especialmente para sí mismo del mundo, y que todos los que serán salvados del mundo deben ser trasplantados fuera del desierto del mundo, y añadidos a su iglesia o a su jardín. Así que Roger Williams argumentó esencialmente a favor de la separación entre la iglesia y el Estado. Y que cuando empezamos a romper la separación entre las acciones de la iglesia y las acciones del Estado, si tal vez se fusionan o incluso actúan en colaboración entre sí, la iglesia inevitablemente se contamina y se ve perjudicada por ese proceso. Por lo tanto, debemos mantener un muro ese sólido de separación entre la iglesia y el Estado, para que la tolerancia pueda extenderse a todos los ciudadanos de ese Estado, ya seas ateo, judío, musulmán, protestante o seamos adventistas. Debe existir una separación entre la iglesia y el Estado para que todos puedan experimentar tolerancia hacia las convicciones que tienen en su corazón y en su mente. Así que, por lo tanto, nosotros como adventistas seguimos el camino de Roger Williams, y apoyamos la separación entre la iglesia y el Estado. No argumentamos en ninguna parte del mundo en que el Estado deba actuar en armonía o que básicamente que la iglesia deba dictar al Estado lo que debe hacer, no, y nos oponemos cuando el Estado le dice a la iglesia: esto es lo que debes hacer, si va en contra de la palabra de Dios. Y así, por implicación, las uniones entre iglesia y Estado deben evitarse a toda costa porque inevitablemente conducen a la persecución, y cualquier colaboración o cooperación entre la iglesia y el Estado está llena de la posibilidad de una persecución involuntaria. Pero eso es lo que hemos visto en los últimos 2 años: una colaboración o cooperación, o una alineación esencial entre la Iglesia y el Estado en el mundo adventista, lo cual ha resultado en un costo terrible para los adventistas. Esto se ha reflejado en nuestro manual de políticas de trabajo. Dice lo siguiente. Bueno, permítanme leer primero esta cita. En esta famosa metáfora, la separación del mundo está diseñada para preservar la pureza de la religión. La religión es para los creyentes que practican voluntariamente actos de conciencia mientras se comunican con Dios. Ser fiel a Dios es ser fiel a la conciencia, porque en la conciencia cada hombre y mujer encuentra revelada la verdad eterna, que ilumina el camino al cielo. Así, la fidelidad a la conciencia es una cuestión de obligación hacia la convicción religiosa. Y esta idea ha llegado hasta nuestra iglesia adventista, y por la gracia de Dios, cuando votamos, saben, cada 5 años en nuestras sesiones votamos una versión actualizada de nuestro manual de trabajo y de políticas, y de nuestro manual de iglesia en nuestras sesiones completas de la Asociación General. Esto es lo que votamos hace algunos años, dice, y yo bueno, permítanme pasar a la siguiente diapositiva aquí. El uso de la fuerza y la coerción. Esto está en nuestro manual de políticas de trabajo para la Iglesia Mundial. Es incompatible. Eso significa que es fundamentalmente incompatible con la vida, la dignidad y la religión auténtica.
Se trata de la relación de una persona con Dios, el Creador. Por lo tanto, los adventistas consideran la libertad religiosa como el derecho humano primordial que sustenta todos los derechos humanos. Así que tu relación con tu Padre Celestial es tu derecho humano número uno, según los adventistas. La manera en que respondes a Dios es tu principal responsabilidad. Es lo más importante en tu vida, porque solo Dios tiene las llaves de la vida eterna. Y Él es nuestro Creador, Él es nuestro Redentor. Él pagó todo el precio por nuestros pecados en el Calvario para que podamos recibir el don de la vida eterna. Y como he dicho antes, lo diré de nuevo. Otra forma de verlo es esta. Cuando Dios creó a Adán en Génesis 2, antes de que existiera Eva, el segundo mandamiento no podía existir. Así que el mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. ¿Sí? Pero es solo cuando aparece Eva que puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Hasta que Eva aparece, no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, antes de que Eva aparezca, la responsabilidad principal de Adán y la responsabilidad principal de todos nosotros hoy es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente. Esa es nuestra primera responsabilidad ante Dios como sus hijos. Y esto se ha reflejado en nuestro manual de políticas de trabajo. El manual de políticas de trabajo continúa diciendo: nuestro Departamento de Libertad Religiosa. Tenemos uno en la Unión del Lago, uno en la Unión del Medio América, UNEM, uno en la División Norteamericana y en la Asociación General. Se conoce como PAL, Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. Uno de los departamentos centrales originales de la Iglesia Adventista fue establecido para promover y mantener la libertad religiosa, con énfasis en la libertad más íntima, la libertad individual de ¿qué? Conciencia. El departamento trabaja por las libertades religiosas de los miembros individuales de la Iglesia. Así que el Departamento de Libertad Religiosa de nuestra Iglesia existe para honrar, respetar y permitirte vivir tu vida en armonía con lo que Dios ha puesto en tu conciencia. Esa es la razón de su existencia: honrar la conciencia de los miembros individuales. Así que hay un pastor en Michigan y él y yo hemos estado conversando sobre estos temas durante las últimas 4 o 5 semanas. Y él ha estado trabajando en este tipo de esquema aquí y estamos experimentando un poco con esto, pero algunas personas prefieren escuchar las cosas, otras prefieren verlas visualmente. Así que en la pantalla pueden ver un concepto visual de lo que estamos hablando. Así que esto es la libertad de conciencia. Entonces tienes a Dios en la parte superior, quien es la verdad. Y luego Dios nos habla a través de escritos inspirados. Esos son las escrituras que ves ahí, a través de la razón santificada y a través de la revelación natural, que es ya sabes. Miras las estrellas por la noche y te das cuenta, sabes, lo pequeños que somos y lo asombroso que es, que qué es el hombre para que te acuerdes de nosotros cuando consideramos lo insignificantes que realmente somos. Así que Dios le habla a cada uno de nosotros aquí hoy y a aquellos que nos ven en línea a través de la palabra de Dios, mediante la razón santificada y por medio de la revelación natural. Y el punto de encuentro entre Dios y tú está en tu mente. No es tu conciencia, es tu conciencia moral. Y esa conciencia moral es un terreno sagrado. Es la manera en que Dios te habla. Eso da como resultado el libre albedrío, porque el reino de Dios no se construye sobre la coerción, sino sobre el amor. Y así resulta en un libre albedrío guiado por la conciencia moral. Ese libre albedrío se expresa en acciones que se forman a través de una voluntad libre. Y esos actos, esos a través de creencias, y esas creencias luego se ponen en práctica a través de tus acciones. Así que, de alguna manera, fluye desde la conciencia moral al libre albedrío, a las creencias y a las acciones que están guiadas por tus creencias. Y luego, en la parte inferior, tenemos al Estado y a la Iglesia en este sentido. Debemos obedecer. Obedecemos al Estado en todo, en la medida en que no contradiga la palabra de Dios, que debemos ser los mejores ciudadanos posibles de nuestra nación. Pero no. Pero cuando hay un conflicto entre Dios y el hombre, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así que esto es, ya saben, este esquema todavía está en desarrollo, pero queríamos tenerlo listo para este sábado. Solo quería compartirlo con ustedes y estoy seguro de que este esquema va a evolucionar un poco más. Ahora, en contraste con eso, tienen este otro esquema y este es cuando hay coacción de la conciencia en lugar de libertad de conciencia.
Así que tienes a Dios en la parte superior. Y mientras que en el esquema anterior veías que Dios, las escrituras, la razón y la revelación estaban en armonía, en este esquema todos son del mismo color. Dios sigue siendo de un color ahí, pero el Estado y la Iglesia son de un color diferente. Es decir, no están actuando en armonía con la voluntad de Dios. Así que el Estado actúa a través de leyes y mandatos, y la Iglesia, Shalom, tiene su propio manual de iglesia, sus propias decisiones y determinaciones. Y entonces no tienes una conciencia libre, sino la coerción de la conciencia, donde el Estado y la Iglesia determinan por ti en qué vas a creer. Eso da como resultado una voluntad forzada, que es prescrita ya sea por la Iglesia, o por el el Estado, lo que lleva a creencias forzadas, que son involuntarias a partir de tu voluntad forzada, y eso resulta en acciones forzadas. Eso es involuntario a través de la creencia forzada. Ahora, eso es esencialmente, cuando eres un esclavo de las ideologías de este mundo y es deshumanizante. Déjenme darles algunos ejemplos de esto. La masacre en Ruanda, donde a las personas se les daban listas y se les decía, si no matas a estas 50 personas, mataremos a ti y a tu familia. Una elección imposible de tomar. ¿Qué harías tú? Aquí es donde Dios queda fuera de la ecuación, el Estado. Ahora te está coaccionando. Va a anular tu conciencia. Va a cambiar tu voluntad en el asunto porque no quieres hacerlo. Va a forzar tu creencia. Ya no creerás en la santidad de la vida. Y vas a participar en acciones forzadas para poder sobrevivir. Y así, ese es un ejemplo clásico de cómo esta coerción de la conciencia es antitética a lo que Dios quiso para nosotros, donde Él se encuentra con nosotros en nuestra conciencia y nos convence y nos transforma a diario. Y eso se expresa en el libre albedrío y en creencias que están en armonía con las Escrituras y en actos de bondad y amor hacia nuestro prójimo y hacia quienes nos rodean. Así que esos dos esquemas explican con un poco más de detalle la diferencia entre una conciencia libre y una conciencia coaccionada. Ahora bien, esto se traslada al adventismo. Y algunas personas me han preguntado sobre esto, así que quiero hablar sobre el concepto de si estoy promoviendo un individualismo radical. Y la respuesta es no. No estoy diciendo aquí hoy que sea lo que sea que te dicte tu conciencia, debas ir y hacerlo, porque necesariamente deba ser correcto, porque no sabes si tienes una conciencia cauterizada. ¿De acuerdo? Si practicas repetidamente cierto pecado, la voz del Espíritu Santo se va haciendo cada vez más tenue en esas áreas, hasta que después de un tiempo ya no puedes oír la voz del Espíritu Santo hablándote en tu conciencia, y aquello que originalmente sabías que era un error moral, ahora simplemente te deja de importar y lo haces todo el tiempo. Así que no podemos asumir que somos individuos radicales, actuando bajo lo que creemos que está bien y que todos los demás deben aceptarlo. En el libro de los Hechos encontramos que el apóstol Pablo actuaba según sus convicciones y predicaba el evangelio a los gentiles, lo cual no incluía la circuncisión, y era seguido por judaizantes que eran cristianos judíos que insistían en que estos nuevos cristianos gentiles debían ser circuncidados para poder entrar en el cuerpo de Cristo. Así que había dos grupos diferentes con dos conjuntos de convicciones muy, muy distintos. Y lo que sucedió fue que en lugar de que la iglesia dijera, bueno, cada quien puede creer lo que quiera, convocaron un concilio eclesiástico y todos se reunieron en Jerusalén, los ancianos, los apóstoles, los creyentes, y discutieron el asunto. Y llegaron a una conclusión. Todos ustedes conocen la historia en Hechos 15, el concilio de Jerusalén. Y la conclusión del asunto fue que escucharon el caso. Los judaizantes expusieron su punto de vista, el apóstol Pablo relató cómo el Espíritu Santo estaba obrando y llegaron a una conclusión. Y luego se asumía que todos aceptarían esa conclusión porque el cuerpo de Cristo se había reunido. Ahora, la ironía de esto, la absoluta ironía es que dicen que no necesitamos circuncidar a los gentiles. En el siguiente capítulo, ¿qué hace Pablo? Va y circuncida a su compañero de trabajo, Timoteo. Así que ya sabes, Pablo no es un gran ejemplo a seguir en este aspecto. Él tenía una justificación misiológica, pero no vamos a hablar de eso. En particular ahora, el punto es que como adventistas reconocemos que lo que sucedió en la época de Lutero puede suceder en nuestra época y debemos evitarlo.
Cuando Lutero dijo, aquí tienes a la Iglesia Católica que decide en qué vas a creer mediante el dogma y las declaraciones infalibles del Papa, nosotros rechazamos eso. El péndulo fue al otro extremo, hacia un individualismo radical donde yo haré y creeré lo que quiero, lo que llevó al caos social y contribuyó a la revuelta de los campesinos, como una guerra civil en Alemania. Fue una época realmente terrible. Y entonces Lutero, de alguna manera, él comenzó aceptando la autoridad del Papa, luego pasó al individualismo radical y la reforma radical, y después volvió a una posición intermedia, que era esencialmente el modelo de Hechos 15, y seguimos ese principio en el adventismo hoy en día. Decimos que, digamos, hermano Moreno, digamos que usted, digamos Víctor, digamos que el hermano Víctor, mañana está convencido de que, no sé, la Tierra es un cubo. Hipotéticamente, sí. Y él está convencido de que la Tierra es un cubo y dice que esto tiene profundas implicaciones teológicas. Y en lugar de que la Iglesia Mundial simplemente diga, oh sí, eso debe ser cierto, sí, la Tierra es un cubo, el hermano Víctor está convencido de eso en su conciencia. Lo que sucedería es que la Iglesia local estudiaría contigo, hermano Víctor, y estudiarían contigo y estudiarían contigo. Y si tú pudieras convencer a esta Iglesia aquí de que el mundo es un cubo, entonces esta Iglesia haría una representación ante la conferencia de Illinois de que el mundo es un cubo. Y si la conferencia de Illinois queda convencida, entonces pasa a la división norteamericana para discutir el asunto. Y si son condenados por ello, el caso se somete a la sesión de la conferencia general, ¿de acuerdo? Así que si Dios guía a alguien hacia una nueva verdad, que el mundo es un cubo, que yo no lo creo, pero quizá Víctor lo defiende. ¿Tú crees eso, hermano Víctor? No. Bien, bueno, me alegra que no lo creas. Así que el punto es este: cuando alguien trae una convicción a otra persona, no la aceptamos automáticamente de inmediato. Lo sometemos a un proceso de filtrado, lo llevamos al cuerpo de creyentes, lo presentamos a la congregación local, lo llevamos a la oficina de la conferencia y a nuestros líderes de conferencia. Pasa a la división de Norteamérica y hay miembros de todo el país discutiéndolo. ¿Esto tiene sentido o no? Si creen que tiene sentido, entonces hacen una representación ante la Iglesia Mundial. Y cuando la Iglesia Mundial se reúne con laicos de todo el mundo congregados para discutirlo, entonces se toma la decisión. Así que no tenemos un individualismo radical, ni tampoco el dogma de la Iglesia. Tenemos un proceso donde la nueva luz se filtra a través de la Iglesia hasta que hay una toma de decisiones, como si esto es cierto o no. Así trabajamos como adventistas. Y en ese contexto leíamos el espíritu de profecía, lo que la hermana White dijo en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 492, una cita muy conocida. Ella dice, regresar, ¿sí? Gracias, pastor. Gracias. Así que se me ha mostrado que el juicio de ningún hombre debe ser entregado al juicio de otro hombre. Pero cuando el juicio de la asociación general, con lo cual ella no se refiere al comité administrativo, sino a la sesión completa con miembros de todo el mundo reunidos. Cuando el juicio de la conciencia general, que es la autoridad más alta que Dios tiene sobre la tierra, es ejercido, la independencia privada y el juicio privado no deben mantenerse, sino que deben ser entregados. Tu error, ella está escribiendo a alguien aquí, fue mantener persistentemente tu juicio privado sobre tu deber en contra de la voz de la autoridad más alta que el Señor tiene sobre la tierra. No parecías tener un verdadero sentido del poder que Dios ha dado a su iglesia en la voz de la Asociación General. Ahora bien, lo que ella no está hablando aquí de la administración de la Asociación General, del Comité Administrativo de la Asociación General, ni del Departamento de Poder de la Asociación General. Ella está hablando aquí de cuando los creyentes de todo el mundo se reúnen y de hecho han tenido años para pensar y orar sobre estos asuntos antes de que se tome una decisión, ¿de acuerdo? Para que algo sea votado como creencia fundamental en la Asociación General, se necesitan 5 o 10 años, a veces 15 años. Hay un largo proceso de diálogo y estudio que involucra a miembros de África, Asia, América Latina, Interamérica, Norteamérica y Europa, hasta que llegamos a algo en lo que podamos estar de acuerdo. Así que un ejemplo de esto en la práctica es la creencia fundamental número 22, que dice, para que el Espíritu pueda recrear en nosotros el carácter de nuestro Señor, solo nos involucramos en aquellas cosas que producirán pureza, salud y gozo semejantes a los de Cristo en nuestras vidas.
También significa que, dado que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, debemos cuidarlos de manera inteligente. Junto con el ejercicio y el descanso adecuados, debemos adoptar la dieta más saludable posible y abstenernos de los alimentos impuros identificados en las Escrituras. Dado que las bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso irresponsable de drogas y narcóticos son perjudiciales para nuestros cuerpos, también debemos abstenernos de ellos. Así que este es un ejemplo clásico de algo en lo que hemos estado de acuerdo, Iglesia Mundial, tras años de estudio. ¿De acuerdo? Ahora, notarás en esta declaración teológica, esta creencia fundamental número 22, y todas están redactadas de manera similar, que estamos de acuerdo en los principios de las Escrituras, como por ejemplo que hay alimentos puros e impuros. ¿De acuerdo? Pero no determinamos los detalles específicos de cómo lo aplicas realmente en tu vida. Así que, si tienes una fiesta de cumpleaños mañana y debes elegir entre una hamburguesa imposible o una de res, la Iglesia no interviene en esos asuntos. Lo dejamos a tu conciencia. Decimos que estas son las enseñanzas de la Biblia. Estos son los principios de las Escrituras. Hay carne limpia y carne impura. Esta es la dieta original. Era B, esencialmente ¿qué? Frutariana o vegana en el jardín del Edén. Pero nosotros estamos de acuerdo en estas cosas como un cuerpo mundial, pero cómo lo aplicas, lo dejamos a tu conciencia individual. Así que estamos de acuerdo en la verdad, pero no le dictamos al creyente cómo debe aplicarla en su vida. ¿Tiene sentido? Aunque estemos de acuerdo en las cosas, en las verdades de las Escrituras, la manera en que las aplicas queda a tu criterio. Así que ya sabes cuándo acabamos de celebrar el 50 aniversario de bodas, hoy para ti, hermano, cuando te sentaste con un pastor y te casaste hace 50 años, hubo ciertos principios bíblicos que se establecieron para tu matrimonio, pero la manera en que aplicaste esos principios quedó a ti y a tu esposa en buena conciencia para ponerlos en práctica y descubrir cómo construir un matrimonio saludable. Y lo mismo ocurre con nuestros cuerpos. Tenemos principios bíblicos de salud en las Escrituras, pero la manera en que los aplicamos la dejamos a la discreción y conciencia de cada creyente individual, reconociendo que cada persona tiene una situación única en la vida, un estado de salud particular, preocupaciones de salud propias y una capacidad diferente para comprar alimentos. Puede que vivas en una parte de Estados Unidos donde hay un desierto de vegetales. Literalmente existen. Es difícil encontrar comida de calidad en muchas de nuestras grandes ciudades aquí en Estados Unidos. Por eso, dejamos estas cuestiones a la conciencia individual. Esto nos lleva a la tercera etapa, la siguiente etapa de nuestro sermón aquí, que es la pregunta existencial. Y aquí es, por así decirlo, donde la teoría sí se pone en práctica. El sermón de llamado de hace 5 semanas, que ha circulado por todo el mundo, no se centró en las vacunas. Algunos piensan que sí, pero no fue así. No se enfocó en los pros y los contras de las vacunas. Eso lo dejamos a su propio criterio para que tomen la mejor decisión posible. Estamos tratando con una cuestión existencial para una denominación protestante. Hay 2 afirmaciones problemáticas que quería abordar primero en relación con la pregunta existencial. En primer lugar, la declaración de AdCom de 2015, de la Conferencia General, sobre la vacunación. Aquí la tienen. AdCom significa Comité Administrativo. Y dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día enfatiza la salud y el bienestar. Este énfasis se basa en la revelación bíblica, los escritos de la hermana White, cofundadora, y en literatura científica revisada por pares. Por lo tanto, alentamos la inmunización y vacunación responsable y no tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe para no animar a nuestros miembros a participar de manera responsable en programas de inmunización protectora y preventiva. Valoramos la salud y seguridad poblacional, incluyendo el mantenimiento de la inmunidad. No somos la conciencia de miembros de la Iglesia y reconocemos decisiones personales. Estas decisiones deben ser tomadas por el individuo. Decisión de no inmunizarse. No es ni debe ser un dogma o doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, eso es justo. Bueno, es algo problemático. En primer lugar, porque la frase no tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe para no animar a nuestros miembros a participar. Eso es una conclusión teológica. Eso no es una conclusión médica, es una conclusión teológica. No tenemos razones religiosas o basadas en la fe. Ahí está, en la pantalla. No tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe. Esta es una conclusión teológica, basada en una comprensión teológica y una interpretación de las Escrituras. Ahora, el desafío con esto es que el
Comité administrativo tiene alrededor de 6 áreas de autoridad definidas. Ellos pueden tomar decisiones para la conferencia general en cuanto a establecer comités permanentes para tareas específicas, supervisión financiera, de presupuestos, planificación y desarrollo para la Iglesia Mundial, asuntos de personal, asuntos administrativos generales y ser el editor de las guías de estudio bíblico de la escuela sabática. Esas son las 6 áreas en los términos de referencia del ADCOM. Ahora, solo para que entiendan cómo funciona esto, tenemos la conferencia de Illinois. Estamos bendecidos por la conferencia de Illinois aquí, y la conferencia de Illinois tiene un comité ejecutivo, pero lo más probable es que casi con certeza tenga un comité administrativo, y el comité administrativo se encarga de la administración interna. ¿Y de qué se encarga esa administración? Somos miembros y devolvemos nuestros diezmos a la conferencia. Donde hay edificios como este, devolvemos nuestros diezmos y hay pastores, obreros bíblicos y evangelistas. Esos son los empleados. El comité administrativo se encarga de los presupuestos, los edificios y las personas dentro de la conferencia. Esa es su área de jurisdicción definida, ¿de acuerdo? Ellos son el comité administrativo. Ellos están moviendo las piezas en el tablero de ajedrez todo el tiempo. Y así, el comité administrativo de la Asociación General tiene estas 6 áreas de responsabilidad. Todas son cuestiones administrativas para la Asociación General y las entidades de la Iglesia Mundial. Ahora, la Asociación General, en su carta sobre mí dirigida a la Iglesia Mundial, afirmó tener la autoridad para decir que, ya sabes, nosotros estamos a favor de las vacunas, etc. Y no tenemos objeción a los mandatos. Ellos dicen que el Comité Administrativo, ADCOM, tiene la autoridad para tomar decisiones debido a esta frase aquí. Esta frase aparece en los términos de referencia del ADCOM, así que el ADCOM de la Asociación General tiene el derecho de considerar otros asuntos administrativos rutinarios a medida que surjan y de dar orientación general a las entidades de la Iglesia Mundial cuando se les solicite. Ahora, no sé cómo se sienten ustedes al respecto, pero la pandemia de COVID no fue un asunto administrativo rutinario. Y además, tampoco involucra al personal, los presupuestos o las instituciones de la Iglesia. Involucra a cada hombre, mujer y niño en el planeta Tierra. He sido secretario tesorero de una unión. Puedo decirles lo que es un asunto administrativo rutinario. Es decir, este misionero viene de este país, el tipo de cambio cambió, su salario se redujo a la mitad. ¿Podemos solucionar esto? Eso es un asunto administrativo rutinario. O el seguro de salud que tenemos no cubre la malaria en este país. ¿Podemos, por favor, cambiar el seguro de salud para todos los misioneros de la Iglesia Mundial? Eso es un asunto administrativo rutinario. Y las respuestas se dan a las entidades de la Iglesia Mundial. Entidad es un término técnico. Y básicamente significa que tenemos un anuario adventista, que es como el álbum de fotos familiar. Y cada asociación, cada misión, cada campo, cada universidad, cada clínica que pertenece a la Iglesia Adventista está en el anuario y se conocen como entidades de la Iglesia Mundial. Así que eso significa que las decisiones, estas preguntas administrativas rutinarias, las respuestas se dan a las asociaciones, misiones, campos, universidades y hospitales que son propiedad de la Iglesia Adventista. Pero las decisiones sobre vacunación y las que se publican en línea en realidad llegan a todos los gobiernos y empleadores del mundo, lo cual nunca fue parte del ámbito de responsabilidad del ADCOM. Y cuando emitimos esas declaraciones hay consecuencias imprevistas. Así que esta declaración aquí, la declaración sobre la vacunación de 2015 surgió porque hubo un brote de sarampión en el sur de California. Antes de ese brote de sarampión, el sur de Cali o California permitía que cualquier familia tuviera una objeción a las vacunas por 3 motivos: religioso, filosófico o médico. Pero después de que salió la vacuna contra el sarampión y varias iglesias dijeron que no tenían objeciones a las vacunas, California eliminó la objeción religiosa y la objeción filosófica. Así que ahora, si estás criando a tus hijos en California, debido a que iglesias como la nuestra declararon no tener objeciones a este tipo de cosas, has perdido tu objeción religiosa y has perdido tus objeciones filosóficas. Hay efectos colaterales y consecuencias imprevistas para las generaciones futuras porque hemos estado emitiendo esta declaración en particular. Y así, creo que el Manual de Políticas de Trabajo de la Conferencia General, que es nuestra Constitución, dice: los asuntos teológicos, hasta e incluyendo la votación de nuevas creencias fundamentales, son competencia de la CGE en sesión plenaria. Eso no es competencia del ADCOM.
con una mayoría de representantes laicos emitiendo los votos. Así que cuando votamos sobre asuntos teológicos como Iglesia Mundial, hay una mayoría de laicos en la sesión. Hay personas como nosotros aquí hoy, no son los empleados de la Iglesia quienes emiten la mayoría de los votos. Son los laicos cuyas vidas son las más afectadas por estas decisiones. Así que la Constitución de la Conferencia General esencialmente dice que su manual de políticas de trabajo de la Conferencia General, la definición de las creencias denominacionales está confiada a la CG en sesión plenaria o en sesión allí. Por lo tanto, no es posible que el ADCOM haga declaraciones teológicas que afecten profundamente a cada adventista en el mundo hoy. Está más allá de su ámbito de autoridad. Es muy, muy sencillo. Es algo terrible para mí tener que decir esto y ponerme de pie para decirlo porque sé que hay consecuencias personales por decir cosas como esta, pero es la verdad. Y cuando somos ordenados, se nos dice que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y ahora mismo lo que estoy diciendo es, sin duda, fuera de tiempo, al menos para mí personalmente. Luego hubo una declaración de reafirmación el 25 de octubre de 2021 que salió a la luz. Ni siquiera fue votada por el ADCOM, fue votada por la Administración de la Asociación General, el Departamento de Salud de la Asociación General, los Departamentos de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa y los abogados de la Asociación General y de Loma Linda. Y ellos estaban reafirmando, por eso se llama una declaración de reafirmación, estaban reafirmando la declaración sobre vacunación de 2015, pero fueron más allá de eso. No solo la reafirmaron, hicieron una declaración hermosa, realmente hermosa, en la que dijeron que los miembros, tú y yo, debemos escudriñar las Escrituras, debemos pedir la guía del Espíritu Santo en nuestra conciencia mientras lidiamos con estas preguntas sobre las vacunas. Y todo eso está muy bien y los aplaudo por ello. Fue bueno que reconocieran que Dios nos guía como individuos en este tema. No tengo ninguna duda al respecto. Pero su conclusión fue esta. Al final, este es el punto clave. Por lo tanto, las reclamaciones de libertad religiosa, por las que entendemos la conciencia individual, no se utilizan de manera apropiada para objetar los mandatos gubernamentales o los programas de empleadores diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Así que al final de esa declaración de reafirmación, básicamente le dijimos a los gobiernos de este mundo, adelante con ellos, a nuestros miembros. Si ustedes imponen un mandato mensual, un mandato semanal, un mandato trimestral, un mandato cada 6 meses. No tenemos objeción a esto. Es una. Yo protesto contra tales declaraciones. No acepto tales declaraciones. Y esta declaración no proviene de la Iglesia Mundial, no proviene del Comité Ejecutivo de la Asociación General, no proviene del Comité Administrativo de la Asociación General. Es un grupo ad hoc de 4 departamentos. Que nunca han recibido la autoridad para hacer declaraciones de este tipo que te afectan directamente a ti y a tu vida. Particularmente cuando la declaración dice, debes dejarte guiar por tu conciencia, pero al final del día apoyamos a cualquier gobierno que quiera pasar por encima de tu conciencia. Así que en esta declaración de reafirmación pasamos de decir en 2015 que los adventistas no tienen objeciones religiosas a las inmunizaciones, a decir ahora que los adventistas no pueden usar la libertad religiosa o la conciencia para oponerse a los programas de vacunación obligatoria del gobierno o del empleador. Eso no es solo reafirmar lo que teníamos en 2015. Eso va mucho más allá de eso. Así que la pregunta que debemos enfrentar, habiendo discutido esas 2 declaraciones, la pregunta que debemos hacernos como adventistas hoy es esta. Quiero preguntarles a ustedes como congregación, esto es una especie de sondeo. ¿Tiene el ADCOM, que es el comité administrativo, PISTA, comité administrativo, o cualquier grupo ad hoc interdepartamental en la Asociación General, la autoridad para a. determinar las creencias teológicas adventistas para los adventistas de todo el mundo, o b. emitir declaraciones de posición que determinen, nieguen o anulen las conciencias de los adventistas a nivel mundial? Esa es la pregunta esencial. Y la gente ha dicho que mi sermón trataba sobre las vacunas. No, se trata de lo que significa ser protestante. Tiene un pequeño grupo de personas a quienes nunca conocerás y que no te distinguen de Adán o Eva, el derecho de emitir declaraciones que determinen tu conciencia, que nieguen tu conciencia, que anulen tu conciencia. Y yo protesto y digo respetuosamente a los hermanos y hermanas que tomaron estas decisiones, que se han excedido en estas declaraciones. No tienen el derecho de decir estas cosas.
El problema al que nos enfrentamos hoy es esencialmente el mismo que enfrentó Lutero. ¿Le ha dado Dios a unos pocos selectos el derecho de tomar decisiones que nieguen o anulen la conciencia de millones, incluidas tus decisiones en lo que es una decisión profundamente personal? La administración de la Asociación General afirma tener este derecho y yo protesto y rechazo respetuosamente ese derecho asumido y creo que la gran mayoría de los adventistas, si se les diera la oportunidad, rechazarían que el Comité Administrativo de la Asociación General reclame tal autoridad sobre su conciencia y sin importar los temas en cuestión. Ahora, esto es realmente importante porque la administración funciona como un mecanismo de trinquete. Si aceptamos ahora que el Comité Administrativo de la Asociación General tiene el derecho de anular tu conciencia en este asunto, mañana dirán que tienen ese mismo derecho para anular tu conciencia en otros temas. Así es como funciona la administración. Si decimos ahora que cierto grupo de personas tiene el derecho de pasar por encima de tu conciencia hoy, en el tema de hoy, entonces, mañana, podrías encontrarte con que tu conciencia ha sido anulada y eso será profundamente perjudicial para ti. Así que seas pro vacuna o antivacuna, eso es irrelevante. Hayas sido vacunado o no, aún podemos estar en el libro de la vida del Cordero. Seguimos siendo hermanos y hermanas. Realmente no importa. De lo que hablo como orador sobre libertad religiosa, y no estoy hablando en nombre de AFM por si alguien pregunta. Hablo como un pastor interesado en la libertad religiosa. Lo que estoy pidiendo es que reconozcamos la necesidad de respetar la conciencia de nuestros miembros en asuntos que no están definidos por las Escrituras. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de estas declaraciones en los adventistas? Bueno, soy pastor y te diré esto. Desde una perspectiva pastoral, estas declaraciones han sido catastróficas para los adventistas comunes en todo el mundo. Ahora, aquí en Estados Unidos estamos bendecidos, ya sabes. La Corte Suprema anuló el mandato de OSHA para empleadores con más de 100 empleados. Y también anuló el mandato para contratistas federales. Todavía tenemos el mandato para los trabajadores de la salud, ¿de acuerdo? Así que hay una especie de situación mixta en la Corte Suprema, pero si vives justo al norte de la frontera, aquí en Canadá, la historia es completamente diferente. La situación allá arriba es terrible. La Unión ha sido inundada con llamadas desesperadas de adventistas que, por la razón que sea, dicen, no puedo ponerme esa vacuna. Y a quienes se les están negando las exenciones religiosas porque se han citado estas declaraciones de la Asociación General, bueno, eres adventista, no tienes objeción a esto por motivos religiosos. Y por eso están perdiendo sus trabajos. Y en las últimas 5 semanas he estado inundado de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas de personas que no conozco de nada, que tienen estas historias desgarradoras de pérdida y sacrificio. Hay personas que han perdido sus casas porque no pueden pagar sus hipotecas. Ayer estaba conversando con una señora allá en Canadá que perdió su trabajo debido a estas declaraciones y a los mandatos de vacunas a mediados de octubre. Y debido a esto, su esposo ahora trabaja en el extranjero para poder proveer un ingreso a la familia que quedó en Canadá. Y ella ha perdido su trabajo, una hermana inocente, cuya vida ha sido puesta patas arriba por declaraciones que se han hecho y que realmente nunca debieron haberse hecho en primer lugar. Es catastrófico para los adventistas de todo el mundo tener que vivir con estas declaraciones. El costo humano es horrendo. Desde una perspectiva misiológica, y hablaré aquí como misionero y como pastor, pero como misionero, no en nombre de AFM por sí, alguien lo pregunta, pero desde una perspectiva misiológica, la lectura bíblica de hoy fue el llamado de convocatoria. Este es nuestro propósito como adventistas, recuperar el mensaje de los 3 ángeles, el último llamado de misericordia de Dios a un mundo moribundo. Ahora, como misionero, estás absolutamente interesado en la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque antes de poder cosechar una siembra, tienes que sembrar la semilla. Y para sembrar la semilla, necesitas tener acceso al campo. ¿Tiene sentido? No puedes sembrar la semilla a menos que tengas acceso al campo. Cuando países bloquean emisoras de radio cristianas, sitios cristianos en Internet, y no permiten iglesias visibles ni dejan entrar misioneros, consideramos que esas son las partes no alcanzadas del mundo. Ese 40% del mundo crece en porcentaje cada año. Entonces, no está mejorando. Estamos quedándonos atrás, porque hay una restricción a la libertad religiosa en país tras país tras país. Así que nosotros, como misioneros, como misionero, estoy absolutamente interesado en la libertad religiosa.
porque si no puedo llevar a la gente. La iglesia adventista está, soy, restringida en lugares como la India, que ahora está pasando por un programa de reversión, obligando a las personas a volver del cristianismo al hinduismo. Fuiste convertido, ahora vas a revertir, porque somos una nación hindú, por ejemplo. Esto crea enormes problemas para el evangelio. Y el mensaje de misericordia de Dios para el tiempo del fin, los mensajes de los 3 ángeles que se leyeron para nosotros hoy, asume que al final de los tiempos, justo antes de que venga Jesús, justo antes del cierre de la gracia, cada persona en esta tierra conserva cierta libertad de conciencia para responder positivamente al llamado de temer a Dios y darle gloria. ¿Tiene sentido? ¿Por qué saldrían los mensajes de los 3 ángeles si la gente no tiene la libertad de responder? La libertad de conciencia. Así que, como adventistas, debemos ser defensores de la conciencia. Incluso si las personas responden de manera diferente, aún debemos ser defensores de la conciencia, porque si la gente no tiene libertad de conciencia, no puede responder libremente a los mensajes de los 3 ángeles. Por lo tanto, tenemos un interés absoluto en la libertad religiosa, tanto desde una perspectiva misiológica como pastoral. En la ventana 1040, donde se encuentra la mayor parte de mi trabajo, existe una vacilación muy significativa hacia las vacunas en general, no solo hacia las vacunas contra el COVID. ¿Y por qué es eso? Porque las farmacéuticas occidentales han realizado investigaciones poco éticas en ciertos países durante largos periodos, con consecuencias terribles para las comunidades locales, especialmente en partes de África. Ha sido horrendo. Y debido a eso, hay una resistencia masiva a cualquier tipo de inyección proveniente de Occidente, compañía farmacéutica. Así que si eres musulmán en Benín y un misionero te encuentra y quieres aceptar el Evangelio, ya es bastante difícil para ti convertirte en adventista viniendo de un trasfondo musulmán. Pero luego imagina, enterarte como musulmán en Benín que al convertirte en adventista, la posición oficial de la iglesia a la que te unes es que el gobierno puede vacunarte a la fuerza tantas veces como quiera, viniendo de una cultura donde ha habido enormes abusos de los derechos humanos por parte de empresas farmacéuticas occidentales que experimentan en comunidades locales. Desde el punto de vista misiológico, esto es suicida. Simplemente no tiene sentido. Y en Occidente, en Estados Unidos, en Canadá, en Austria, en Australia, en Nueva Zelanda, millones están protestando contra los mandatos. ¿No es así? Sí. Por la gracia de Dios. Parece que la pandemia de COVID está entrando en sus, ya sabes, días finales. Estoy tan agradecido a Dios por eso. Es real. Personas reales han muerto. Es un azote terrible. Pero a medida que la pandemia de COVID va pasando, la narrativa se está desmoronando. Y cada vez más personas en Occidente se dan cuenta, tal vez por primera vez, de que realmente existe el bien y el mal en este mundo. Cada vez más personas en nuestras sociedades occidentales se dan cuenta de que existe la verdad y existe la falsedad. Cada vez más personas en este mundo están buscando la verdad. Cada vez más personas en nuestro mundo, especialmente en Occidente, han sido sacudidas de su comodidad materialista y se dan cuenta de que hay más por lo que vivir que, ya sabes, solo la NFL o una buena comida. Y la gente en nuestro mundo hoy está buscando la verdad y está dispuesta a dejar atrás las creencias del pasado para poder escuchar la verdad. Un ejemplo clásico de esto es el capitán Graham Hood. ¿Conoces al capitán Graham Hood? Él fue piloto de Qantas, uno de los pilotos más experimentados de Australia. Le pidieron que se pusiera la vacuna. Él dijo, muéstrenme ya saben, el prospecto que viene con el medicamento. Se lo mostraron. Está en blanco, no hay nada escrito. Él dijo, ustedes me pagan para tomar decisiones de riesgo y beneficio cada vez que piloto un avión. Ese es mi trabajo, hacer análisis de riesgos. Eso es lo que significa ser piloto. Y me están pidiendo que tome algo donde no se especifican los riesgos ni los beneficios. No lo voy a hacer. Así que lo despidieron. Y ahora habla ante multitudes de 50.000, 150.000, 150.000 personas en Australia, presentando el Evangelio eterno, repartiendo el conflicto de los siglos en cantidades nunca antes vistas en Australia. Porque la gente se da cuenta de que existe el bien y el mal, la verdad y la mentira, y están buscando respuestas. Pero trágicamente nos hemos alineado globalmente con Fauci y la falsedad, Pfizer y la gran industria farmacéutica. Una vez más, estamos del lado equivocado de la historia. Así que yo sostendría, bueno, como pastor, que estas declaraciones son catastróficas para el bienestar de los miembros en muchos países que están sufriendo innecesariamente. ¿Por qué?
Se han hecho estas declaraciones y se están utilizando en su contra para negarle sus solicitudes de exención. Misiológicamente, estas declaraciones son suicidas. Está perjudicando nuestro efecto, está perjudicando nuestra capacidad de llevar el Evangelio, especialmente en la ventana misionera 10-14. Creo que son institucionalmente ilegítimas y que sí necesitan ser revocadas para iniciar el proceso de sanación post-COVID en nuestra iglesia, para reconstruir nuestra unidad adventista mundial, recuperar nuestra credibilidad misionera, recobrar nuestra identidad protestante y restaurar la primacía de la conciencia en la iglesia adventista. Realmente creo que esas declaraciones deben ser revocadas. Ahora servimos. Conozco al pastor Wilson. Es un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Creo que él cree en la primacía de la conciencia. Pero creo que de alguna manera la narrativa se nos ha escapado a nivel de iglesia mundial. No sé cómo ha sucedido eso. Y les pediría que oren por nuestros líderes, porque son hombres y mujeres piadosos, y que pidan a Dios que les impresione la necesidad de revocar la declaración para que los adventistas inocentes ya no sean lastimados. Entonces, ¿qué decimos para concluir hoy? Este no es un tipo de sermón fácil de dar. En primer lugar, no pierdan la esperanza. Sí, este mundo está lleno de pecado, dolor y sufrimiento, pero llegará a su fin. Y cuando llegue ese fin, toda lágrima será enjugada. Jesús viene otra vez, y nosotros, como adventistas, estamos llamados a proclamar la bienaventurada esperanza. En segundo lugar, Dios tiene un movimiento remanente. Se conoce como la Iglesia Adventista. No pienses en apartarte de ella. Mientras tengamos libertad, trabajemos juntos, avancemos juntos, sigamos adelante juntos. Oremos por nuestros líderes y usemos los dones espirituales que Dios ha dado a cada uno de nosotros, para que la mayor cantidad posible de personas esté en el mar de cristal ante el trono de Dios. No te rindas ante nada. Permanezcan unidos, adoren juntos, evangelicen juntos, alcancen a nuestra comunidad juntos. Sean una bendición en su comunidad a través de su congregación local y, en colaboración con su asociación, trabajen juntos. En tercer lugar, probablemente haya personas en esta congregación y probablemente personas que están viendo en línea hoy que han sido afectadas negativamente por los confinamientos, por los mandatos, tal vez hayan sufrido lesiones por la vacuna o hayan sido lastimados por el propio coronavirus. Puede que tengan COVID prolongado. Quiero animarles como congregación a que estén atentos a las personas de su iglesia que han sido afectadas por esta experiencia del COVID y a que busquen maneras prácticas de ayudarlas. Tal vez tengan un fondo Dorcas, quizás puedan crear un fondo para el COVID y aportar dinero a ese fondo para que podamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas que han sido afectados por esta terrible pandemia. Hay personas que tienen heridas y pérdidas visibles y otras que tienen pérdidas invisibles. Pero conozcan a su congregación. Quizás alguien está luchando con COVID prolongado, tal vez necesite ayuda. Únanse como congregación, únanse con su conferencia y sean una bendición para quienes han sido afectados por esta pandemia de COVID. En cuarto lugar, involúcrense en el alcance para hacer discípulos. El libro El conflicto de los siglos, quizás sea el libro para los tiempos en los que vivimos. Y puede que nos saquen de internet, probablemente lo harán, pero no pueden quitar la literatura de las estanterías de las personas. Así que involúcrense en el ministerio de la literatura. Estamos bendecidos con el espíritu de profecía. Ustedes, en la entrada de la iglesia, allá afuera cuando entré, decía El conflicto de los siglos y había otros libros allí. Tomé uno para mí, iba a citar de El conflicto de los siglos. No lo hice, pero no importa. Participen. Llévalos contigo en el auto, llévalos contigo al trabajo. Si alguien expresa, no estoy seguro de hacia dónde va el mundo, mucha gente tiene esos sentimientos hoy en día, puedes decir, no tengo todas las respuestas, pero este libro me ha dado mucho consuelo y esperanza. Dale una oportunidad, léelo y ve cómo Dios obra en su corazón. Así que involúcrate en el alcance y en la formación de discípulos. También te invito a que contactes a los líderes de tu unión. Somos parte de la Unión del Lago. Para aquellos que están viendo, sea cual sea la unión a la que pertenezcan, contacten a los líderes de su unión y soliciten respetuosamente que cuando elijamos líderes en la sesión de la Asociación General en junio de este año, elijamos líderes que respeten la conciencia de los miembros en todo el mundo y que no asuman la autoridad de pasar por encima de la conciencia de los miembros. Eso puede interpretarse como una declaración política, pero como miembros no tenemos otra forma de influir en la Iglesia mundial a menos que hablemos con los líderes de nuestra unión. Así que tu unión es la Unión del Lago. Involúcrate, ora con ellos y pide respetuosamente que se elijan líderes que respeten la conciencia de los miembros. Nuestro derecho de nacimiento espiritual incluye, volviendo a la frase de Martín Lutero, «Ponos un incluye el famoso discurso de Lutero en la Dieta de Worms en 1521,
De nuevo, a menos que se me convenza mediante las Escrituras y la razón clara, no acepto la autoridad de papas y concilios porque se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Amén. Podríamos parafrasear eso como adventistas hoy en día de la siguiente manera. Soy un cristiano adventista del séptimo día protestante. Ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, no a ningún ADCOM ni a ningún comité ad hoc. Revoquen las declaraciones y liberen mi conciencia. Amén. Que Dios nos bendiga mientras vivimos y brillamos para Él en colaboración con la conferencia y nuestras hermanas en Chicago. Que seamos una bendición y señalemos a las personas el hecho de que hay una esperanza bienaventurada. Jesús viene otra vez. Amén.